Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este programa en el que pues conversamos sobre los temas más importantes en la agenda pública de Tamaulipas, y ahora no es la excepción. Desde hace algunas semanas el tema del agua se ha impuesto como prioritario en nuestra entidad. Afortunadamente, con buenas noticias, podemos decir que se ha superado la grave crisis hídrica que vivió buena parte de la entidad, pero bueno, sobre eso vamos a platicar más a detalle con el ingeniero Raúl Quiroga, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Mi compañero Pedro Alfonso García. Miguel, secretario, un gusto estar con ustedes. Gracias, Pedro. ¿Por qué no empezamos con eso? Un balance, ¿cómo nos fue con las lluvias? Si te parece, para darle marco al tema de las lluvias, sí, considero que es importante que la población tamaulipeca sepa que transcurrimos por un periodo de largos 8 años donde tuvimos una sequía recurrente año con año, al grado de que no nos llovía ni siquiera el promedio histórico en Tamaulipas, promedio que es del orden de 780 milímetros, y de que por sí mismo esa cantidad de lluvia no nos puede mejorar los almacenamientos de las presas. Es decir, si no nos llovió, ni eso hizo que sucediera que nuestras presas y nuestro sistema lagunario, en el caso de la zona sur, tuvieran los niveles prácticamente más bajos de su historia. En el caso de la Vicente Guerrero, a excepción del 2001, pero estuvimos casi en el borde del mismo almacenamiento. Era una crisis, insisto, recurrente, que afortunadamente, y aquí entramos con el tema que pides que abordemos, afortunadamente la tormenta tropical, como dice el gobernador San Alberto, hizo que sin causar mayores destrozos, no tuvimos vientos huracanados ni mucho menos, sin embargo sí dejó una precipitación sumamente importante sobre todo para las regiones centro y sur de Tamaulipas. Llovió en la zona norte, sí llovió copiosamente, pero desgraciadamente aguas abajo de en la parte más baja de la cuenca del río Bravo. Esto originó que en la zona norte nuestras presas internacionales, que es de donde vive, de donde se suministra el agua para el 54% de la población, no tuvieran recuperación alguna. No ha habido recuperación. Estamos en unos niveles que escasamente rondan los 330 millones de metros cúbicos, que es un volumen ni siquiera suficiente para asegurar el abasto de agua en este momento para un año. Dicho esto, debo subrayar que estamos entrando a la temporada en que nuestras presas internacionales año con año sí o sí recuperan sus volúmenes. Desgraciadamente, la sobreconcesión que hay en la parte alta de la cuenca del río Bravo y la sobreexplotación, que es un fenómeno adicional que agrava aún más la poca disponibilidad de agua, pues no nos permite pensar en que la recuperación nos lleve a garantizar el abasto del total de la demanda que tenemos en el norte de Tamaulipas. ¿Cuánta demanda tenemos año con año en el norte de Tamaulipas para otorgar el volumen que se requiere a todos los sectores usuarios, incluido el uso público urbano, el uso de riego, el uso para la industria, para los servicios, etcétera? Se requieren alrededor de 1.600 millones de metros cúbicos. Más que hay que recordar que, de acuerdo al tratado de nuestras corrientes aforadas, los 6 ríos que descargan sus aguas al cauce principal del río Bravo, de cada 3 metros cúbicos por segundo que llegan a este cauce, 2 son para México y 1 para Estados Unidos. Entonces tendría que llover un mundo de agua para que cubriéramos la deuda que tenemos en este momento como país, no como Tamaulipas,
como país con Estados Unidos, a quien le debemos casi 1,000 millones de metros cúbicos. Ese es el tema de la cuenca del río Bravo. Hubo precipitaciones que efectivamente hasta cierto punto causaron daños leves, sobre todo en aquellos agricultores que todavía no terminaban de cosechar sus sorgos, sus maíces. Pero en general una buena precipitación, alrededor de 150 milímetros. Nos venimos al centro y es donde tuvimos la mayor captación de lluvias, en la cuenca del río Sotolamarina, fundamentalmente, que cuando hablamos del río Sotolamarina tenemos que hablar de sus afluentes principales, que son el río Pilón, el Purificación y el Corona, y por el lado de Padilla, y por el lado de Villa de Casas, bueno, sobre todo el Arroyo Grande y el Arroyo del Sarnoso. Estos son los afluentes prácticamente únicos que tenemos para la presa Vicente Guerrero. Hay que recordar que andábamos alrededor de 300 millones de metros cúbicos en esta presa, y ya ahorita traemos el 44%, que equivale a alrededor de 1,740 millones de metros cúbicos. Es decir, hay un repunte sumamente importante y bueno, pues esto nos va a permitir reactivar las actividades productivas del distrito de Río 026 y dotar, que esto nunca ha estado en tela de juicio, ni ha estado emproblemado la posibilidad de dotar de agua a Ciudad Victoria. Es decir, Victoria hoy está extrayendo en promedio anual alrededor de 28 millones de metros cúbicos, y teníamos en la presa 10 veces eso, ¿verdad? Entonces, Alberto ha traído a la zona centro la recuperación no solo de la presa Vicente Guerrero, sino del agua subterránea que hay desde la cuenca del río San Fernando, obviamente en el municipio del mismo nombre, y en la cuenca del Sotolamarina, que es donde tenemos también agua subterránea que extraemos para Ciudad Victoria. Llovió alrededor de 270 milímetros, pero en las descargas, sobre todo en la parte de Hidalgo, en la cortina de la Sierra Madre, también aquí en Ciudad Victoria, bueno, se estima que Protección Civil ha informado que llovieron hasta 400 milímetros en 5 días, que es una barbaridad, ¿verdad? Ya dije que el promedio de un año son 780 y nos cayó mucho más de la mitad en 5 días. Entonces crecieron los ríos, siguen entrando agua de manera ya no tan importante como estuvieron a principios del mes de julio, que alcanzamos el máximo de escurrimientos en nuestros ríos, pero sigue habiendo entradas de agua a la presa Vicente Guerrero. Pasaríamos entonces a la zona sur para peinar el resto del estado. En la zona sur, concretamente la cuenca del río Guayalejo, y resalto aquí una crecida muy importante de un río que prácticamente nunca trae agua, que es el río Chihue. El río Chihue, que corre en el municipio de Jaumabe de norte a sur y se junta con el río Jaumabe, que corre de sur a norte, y en un cañón de la Sierra Madre, ahí nace el río Guayalejo. Esta corriente transcurre por todo ese cañón de la Sierra Madre y sale el río en una estación hidrométrica que se llama La Encantada, en Yera. Bueno, pues este río que nunca trae agua, o sea, teníamos más de 15 años que no lo veíamos con agua, prácticamente desde el Alberto, del Gilberto, perdón, llegó a traer cerca de 1,700, 1,800 metros cúbicos por segundo. Eso hizo la precipitación, además, que hubo en el sur de Tamaulipas, que los ríos afluentes al Guayalejo también se crecieran: el Sabinas, el río Frío, el río Mante, el río Comandante, el río Tantoán, el arroyo El Cojo, el río Santa Clara. Todos esos aportadores al cauce del río Guayalejo también crecieron y llegamos a traer gastos
de 1.800 metros cúbicos por segundo, que finalmente hizo factible que pudiéramos recuperar nuestro sistema lagunario, un sistema de 8 lagunas que se llenan con estos escurrimientos y que prácticamente las teníamos en cero. Entonces, por primera vez en la historia, Tampico, Madero y Altamira supieron lo que fue quedarse sin agua, algo inédito en la historia. Tuvimos que hacer una estrategia de algunas acciones de ingeniería hidráulica para poder mantener el escaso volumen que teníamos en el cauce del río Tamesí, porque ya en las lagunas no había agua. Tuvimos que hacer dragados estratégicos para hacer canales de llamada y conducir el agua del cauce del río hasta las obras de toma de nuestros organismos operadores. Tuvimos que racionar el agua, tuvimos que bajar la tubería de succión de las obras de toma, pues se nos fue para abajo. Tuvimos que desasolvar las obras de toma. En fin, se hicieron una serie de acciones. El gobernador nos acompañó cuando estábamos en plenas actividades. Conjuntamente tomamos algunas decisiones que instruyó y que tenían mucha lógica técnica, de tal suerte que hicimos el equipo bastante sólido. Participaron los industriales, participaron de manera importantísima los organismos operadores del sur de Tamaulipas, participó la Mesa Ciudadana del Agua del sur de Tamaulipas. Es decir, los distritos de riego, no debo dejar pasar la oportunidad de hacer un agradecimiento público al distrito de riego 02 Mante, que salvaguardando el volumen necesario para darle el servicio de uso doméstico a la ciudadanía del Mante y de las rancherías del Mante, el resto del volumen, en solidaridad con la gente de Tampico, Madero y Altamira, lo dejaron fluir por el río Mante, que descarga sus aguas al Guayalejo, de tal suerte que este río fuera hasta las comapas del sur de Tamaulipas, este gasto que dejó de regar nuestros hermanos del 02 Mante y poderle dar agua a la zona sur. Entonces, toda una serie de acciones. El distrito de riego 092, unidad Pujalcoy en Ébano, a quien también fuimos a solicitar su apoyo, su solidaridad y en un gesto de buena voluntad, no sin alguna oposición de algunas gentes, pero prevaleció en la mayoría la decisión de dotar de agua con lo que sobraba de sus riegos a traerlo al sistema lagunario. Estas acciones conjuntas hablan de una nueva forma de enfrentar los retos que se tienen en Tamaulipas. Es decir, tomar de la mano a la ciudadanía, a los industriales, a los agricultores y solucionar un problema de enormes proporciones que se hubiera convertido en una verdadera crisis humanitaria de no haber tomado estas decisiones conjuntas. Obvio, con el liderazgo del gobernador, que ha creído en la Secretaría y que nos ha también dado rumbo y certeza de que podemos tomar las mejores decisiones, siempre apoyadas por el señor gobernador. Secretario, en esta temporada previa a las lluvias de sequía y de estiaje que hubo en gran parte del estado, además de la problemática propia de la naturaleza, ¿hubo misiones durante estos años? Hay que retomar que en Alex, cuando pegó el huracán Alex, pasó un fenómeno similar en todo el estado, se llenaron los cuerpos de agua. ¿Hubo omisiones, errores por parte de las autoridades de los 3 niveles que también propiciaron la escasez de agua? Mira, hay un problema que yo considero que es fundamental. No es sencillo abordar el tema, pero se debe hacer en aras de que las cosas
mejoren en el país. No es un tema exclusivo de Tamaulipas. Si revisamos el estudio de disponibilidad de agua del país, resulta que de toda la región centro y norte de México, el único estado que presenta disponibilidad de agua histórica, no de este año o del año pasado, sino en promedio, cuando haces el estudio se tiene que tomar en cuenta lo histórico, ¿verdad? El único estado que presenta disponibilidad es Tamaulipas, a excepción de las 10 ciudades fronterizas. Todo el resto del estado, tan es así, que prácticamente en todo el resto del estado descargamos agua al mar. Es decir, hay volumen disponible. Ahorita estamos descargando al mar agua del Pánuco. Al Pánuco y luego al mar del Guayalejo-Tamesí. Porque llenamos nuestro sistema lagunario, ya lo tenemos, ahorita amaneció al 120 y tantos %. Es decir, hay agua que no podemos contener y que se están vertiendo por los diques y se nos va al Pánuco y de ahí al mar. Es decir, este año hay muchísima disponibilidad. Tú me puedes decir, sí, pero el año pasado, y efectivamente no había disponibilidad suficiente. Entonces, por eso se hacen los estudios históricos. Se tiene el balance de décadas, de 70, de 80 años que tenemos información, y la Federación publica cada 3 años la disponibilidad. Y orgullosamente, o bendecidos por la naturaleza, Tamaulipas es el único estado que tiene disponibilidad de agua. ¿Cuál es el problema entonces? Yo lo he dicho, se presentaron 8 años de sequía continua, pero además de saqueo. Y en lo personal, si me preguntas a qué le tengo mayor temor, sin duda alguna, al saqueo. La sequía es un fenómeno cíclico que se ha presentado desde siempre, miles de años. Y es, como dije, cíclico. De repente hay un ciclo de 3 años de sequía, luego de 5, luego de ninguno, y luego, es decir, está bien estudiado y lo conocemos. El problema es cuando existe un volumen disponible y se dan mayores volúmenes de los que la naturaleza nos regala. Ahí es donde entramos en un conflicto sumamente serio. Cuando haces un recorrido por el centro de Tamaulipas, en la cuenca del Corona o del Purificación, y te encuentras que hay decenas de miles de hectáreas de naranjos, de cítricos en general, y que se siguen abriendo superficies. Y aquellos ríos de corrientes perennes que teníamos, se rompió su ciclo de corriente permanente y ahora se cortan, ya no digamos antes de llegar a la presa, se cortan antes de llegar a la carretera nacional que va al Barretal. Ya es común ver ese río, que siempre fue un río que tenía aportaciones y que tenía escurrimientos, pues ya no existen estos. Y no es precisamente por sequía. Vamos a ver ese mismo río dentro de un mes, ya no va a llevar agua porque las extracciones son brutalmente más altas que lo que la naturaleza nos otorga. ¿Y son extracciones ilegales o están...? Bueno, tristemente avaladas? Se padecen 2 fenómenos. Uno grave, considero yo, que es la sobreconcesión, que la Autoridad del Agua Federal otorgó concesiones por arriba de lo que es la recarga natural. Ahora, y si me dices cómo lo sabes, bueno, pues ellos lo publicaron. Ellos publican que desde la presa Vicente Guerrero hacia aguas arriba de la cuenca hay déficit. Y este déficit se calcula entre el escurrimiento virgen de la cuenca en el balance contra los títulos de concesión que ellos dan. Entonces, ahí hay y lo he dicho con mis colegas actuales de la Comisión Nacional del Agua, no es un problema de este momento.
Este problema se gestó prácticamente desde que se creó la Comisión Nacional del Agua. Se vino privatizando el tema, se le puso precio al agua, se abrió un mercado del agua y la compraventa después fluyó hacia cuestiones que no deberían ser y que mantiene una sobreconcesión. Si a esto le agregamos que no existe personal ni mínimamente suficiente para estar inspeccionando, que Juan Pérez, que tiene autorizado extraer 1 litro por segundo, saque solo 1 litro por segundo, y el señor se puede despachar desde hace décadas a sacar 15 o 20 o 30, no hay quien lo ponga en orden. Entonces, por eso me refiero que el problema de la sequía es muy fuerte, pero cuando se mezcla con el saqueo, se convierte en un problema sumamente difícil de controlar. Nosotros estamos ya en pláticas con la Comisión Nacional del Agua, con el organismo de Cuenca Golfo Norte, para que si ellos no tienen el personal suficiente, nos puedan transferir responsabilidades. Lo que no es factible es seguir permitiendo que en Tamaulipas este saqueo siga poniéndonos en jaque y que se hace, repito, una situación de crisis cuando se mezcla con una sequía de agua. ¿Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el tema del Guayalejo y el sistema lagunario? Absolutamente. Es que no se escapa en este país nadie. Nadie. En el sureste no tienen el problema porque allá el problema es el exceso de agua, ¿verdad? Pero saca el sureste del país, la cuenca que tomes tiene grandes extensiones de crisis por sobreconcesión de agua y sobreexplotación de agua. La que toques. Tiene problemas los acuíferos, las aguas subterráneas, los principales acuíferos del país están sobreconcesionados, están sobreexplotados, y mientras ese, que es el problema número 1 que tenemos en el sector hidráulico, no se atienda, no se va a poder corregir el rumbo con otras políticas. Si no tenemos quien mida el agua, quien sea la autoridad, quien ejerza sanciones, no se va a poder corregir esto. Secretario, para pasar al tema del centro del estado, que históricamente había sido el más afectado, bueno, después pasó lo de Tampico, pero ahora mismo en Victoria, que ya hay agua en la presa, es decir, han mejorado las condiciones, hay como un debate entre la ciudadanía si se debe mantener el tandeo o no. ¿Cuál sería su recomendación? No, a ver, los tandeos están establecidos incluso en la ley, y los tandeos se deben llevar a cabo cuando no exista el agua suficiente, o para el riego, o para la ciudadanía, o para la industria. Es decir, es un ejercicio prácticamente de justicia y de equidad para un conglomerado de industrias o de población. Es decir, fíjate que nosotros necesitamos 3 litros de agua para abastecernos, pero nomás hay 1. Bueno, pues yo te voy a dar una parte a ti, otra parte a ti y otra parte yo, porque no hay más. Pero si tenemos lo suficiente para vivir con decoro y para ejercer nuestras actividades diarias de suministro de agua, pues hay que aprovechar cuando la naturaleza te lo da. Esto quiere decir, en resumen, los tandeos son para llevarse a cabo cuando hay una crisis. Muy diferente es promover una cultura sólida en el uso del agua. Es decir, si tuviéramos una cultura muy fuerte en esta materia, el resultado prácticamente sería el mismo. Gastaríamos la mitad para cada una de las actividades que tenemos que llevar a cabo y no se requeriría el tandeo. Pero pues se acostumbró, la sociedad en general nos acostumbramos pues, a abrir la llave y dejarla abierta para lavarnos la boca y, en fin, para todas las actividades, bueno, pues que al cabo el agua y además la pago. Lo que no saben es que lo que están pagando es el servicio
porque hay que tener bien conservada la infraestructura para poder traer el agua desde la fuente de abastecimiento. El agua nos la regala la naturaleza, pero no nos la pone en la llave, ¿verdad? Ese es el costo que realmente paga la ciudadanía, el costo de la conservación de la infraestructura, de la operación. Hay que operar toda esta infraestructura y hay que administrarla a través del personal que existe en los organismos operadores. Entonces, el tandeo es una acción en situación de crisis. Secretario, en proporción, porque mucha de la ciudadanía tiene la idea de que las ciudades son las que más gastan agua de los cuerpos de agua que tiene el Estado. ¿Es real eso? Bueno, no. En Tamaulipas, el 77% del agua que está concesionada por parte de la Federación y obviamente se utiliza es en el riego. La agricultura se lleva el 77% del agua en el Estado. Y después hay una competencia muy cercana entre la industria y el uso público urbano, que es el uso de la ciudadanía. Con alrededor de 8 y 10%, y lo demás otros usos, que la acuacultura, que la generación de energía eléctrica, servicios, etcétera. Pero no, está muy lejos de ser las ciudades un actor preponderante en el consumo de agua. Sí tenemos serios problemas en cuanto a la eficiencia en el uso del agua. Siempre satanizamos a los agricultores de que es ahí donde se pierde, donde hay muy baja eficiencia. Sin duda que tenemos baja eficiencia, sin duda que sabemos cómo combatir esa baja eficiencia, pero todo transcurre también por cuestiones económicas. Es decir, si cambiáramos del sistema de riego tradicional milenario de estar regando por surquería, por inundación, a un sistema de riego presurizado de goteo, etcétera, bueno, pues recuperaríamos cientos de millones de metros cúbicos y mejoraríamos la capacidad de producción de nuestros agricultores. Eso lo sabemos desde la facultad. Sin embargo, pues para eso se requiere mucho dinero y los agricultores no tienen en su relación beneficio-costo. La agricultura está muy complicada. En las últimas 3 décadas los insumos de producción, semillas, fertilizantes, maquinaria, insecticidas, etcétera, han subido brutalmente y el valor de la producción no ha ido al mismo nivel que se tenía hace 35 años. El neoliberalismo apostó por comprar en el exterior la comida y dejar al garete al sector social, al sector ejidal, sin crédito, sin aseguramiento, sin apoyos para adquisición de maquinaria, de equipos y demás. Lo que tenemos en el sector social es un campo devastado y precios de los productos bastante bajos y costos elevadísimos. Entonces subsisten, la verdad, porque tienen sangre de agricultores, porque tienen herencia de abuelos, de padres, pero cada vez es menos negocio la agricultura en México. Secretario, en los momentos de mayor crisis hídrica ahora en el sur de Tamaulipas, en la zona conurbada, con las industrias paradas, muchas casas sin agua, incluso empezó a escasear el agua para beber, se puso sobre la mesa otra vez el tema de las famosas plantas desalinizadoras, como una situación emergente, entiendo yo. ¿Cuál es su opinión sobre esa alternativa? Bueno, siempre como lo que hablábamos respecto al tema que acabamos de tratar, las desalinizadoras son una opción que debe considerarse todavía en este momento, a pesar de que se ha bajado el costo muy bajo, el costo como estaba hace 5 o 10 años del proceso de desalinización de agua. Sigue siendo un recurso extraordinario. Si tú le preguntas a los industriales del sur de Tamaulipas
que son los que anduvieron promoviendo fuertemente la adquisición de plantas desalinizadoras por instrucciones del gobernador, después de que pasó la crisis y que han empezado a bombear con toda tranquilidad el volumen necesario, el gasto necesario para sus procesos de producción. Ya dicen que las desalinizadoras van a esperar un rato. Entonces la crisis ya pasó. Entonces yo he puesto el símil siguiente. Si en un año en particular te llegan a caer 2,000 milímetros en el desierto en un día, pues no por eso te vas a poner a hacer presas, ¿verdad? Pues no tiene sentido. No te va a volver a llover hasta dentro de 50 años. Igual, si por un año, porque nunca habíamos tenido una crisis en Tampico, Madero y Altamira, si por un año de crisis nos vamos a poner a comprar desalinizadoras, pues tampoco tiene mucho sentido. Es decir, hay quien maneja recursos propios, los industriales, y bueno, pues tienen derecho a hacer con su dinero lo que consideren. Desde la perspectiva del Estado que maneja recursos públicos, se tiene que ser muy cuidadosos porque sigue siendo cara en relación al precio que vendemos el agua que la naturaleza nos regala. Y si es cara y luego hacemos todo ese proceso de desalinizar, con todo lo que significa también de contaminación. Impacto ecológico fuerte. Impacto ecológico fuerte. Y luego para meterlo a las tuberías de nuestras ciudades, donde perdemos alrededor del 50%, bueno, pues ya la viabilidad económica, financiera, se pierde, ¿verdad? Viabilidad técnica, pues sí es viable con todo el impacto ambiental que pudiera haber, pero bueno, se buscarían los mecanismos para que el impacto fuera mínimo. Pero sí el impacto económico sería brutal. Tendríamos que cobrarle a los habitantes de Tampico, Madero y Altamira tal vez 4 veces lo que pagan actualmente y se haría un conflicto social importante. ¿Qué sí le veo posibilidad? Bueno, habrá comunidades donde efectivamente pudieran hacer pequeños módulos de desalinización que habría que estudiar bien con precisión dónde pudiera ser. Ya lo hicimos alguna ocasión en el poblado La Pesca, pero pues la gente no pagó ni siquiera el costo de la energía eléctrica y eso se vino abajo por falta de mantenimiento. Hay que hacer un estudio, insisto, somos un estado con disponibilidad hidráulica y mientras tengamos el estudio a favor de los tamaulipecos en materia de disponibilidad, esa tecnología que es muy importante, que no debemos dejar de estarla observando, pero no es el momento para entrar en pánico y empezar a entrar a ese nivel de reto en cuanto a cuestiones económicas. Secretario, llovió, se han ido recuperando los cuerpos de agua, las presas. ¿Qué sigue para las autoridades, para la proyección de los próximos años? Bueno, las políticas públicas generales a nivel nacional las emite la Federación. En el Estado vamos a empujar por instrucciones del señor gobernador, de tal suerte que respetando absolutamente la autoridad del agua federal, podamos ejercer un convenio de colaboración para llevar a cabo aquellas acciones que nos quedan perfectamente claras y que las hemos platicado en varias ocasiones con el gobernador, de tal suerte que podamos tener los ojos puestos en las inspecciones necesarias para que no haya el desorden que existe ahorita en las cuencas de Tamaulipas. Evitar esos saqueos, esos dispendios brutales de agua que por falta de inspección se da en el país. Entonces queremos en Tamaulipas hacer una política pública de cuidado, de ordenamiento, de depuración de las cuencas. Es decir, hay mucha gente que no debería estar
activamente extrayendo agua en las cuencas y que lo está haciendo. Porque hay impunidad, porque la institución responsable del cuidado del agua se hizo pequeña. Yo soy de los fundadores de la Comisión Nacional del Agua y desde antes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y me ha tocado ver el adelgazamiento brutal institucional, de tal suerte que pues es como si dejáramos que todas las casas pusieran diablitos para la electricidad, pues no habría posibilidad de que este país generara una energía eléctrica para cubrir el dispendio que se daría en todas las casas. Es lo mismo en las cuencas. La naturaleza cíclicamente nos manda una cierta cantidad de agua en promedio. Un año más, un año menos, pero en promedio nos manda una cierta cantidad. Ese promedio nunca debió haberse roto, nunca debió haberse rebasado, y sin embargo, incluso hasta está publicado por la Federación, lo hicieron añicos en prácticamente todas las cuencas del centro y norte del país, a excepción del Guayalejo y del Sotolamarina y del San Fernando, de los ríos nuestros. Y cuando digo el Sotolamarina hablo de la presa Vicente Guerrero hacia abajo. Entonces, recuperar mediante el ordenamiento y la depuración debería ser la premisa de la política pública federal, no solo estatal, pero a nosotros nos corresponde tratar de incidir en donde el señor gobernador, a quien le agradecemos, tuvo a bien nombrarnos responsables de esta importante área, y hacia allá apuntamos las baterías. No es fácil, ya lo hemos conversado con los amigos de Conagua, pero seguramente encontraremos la manera de poder ejercer nosotros también actos de autoridad para poder tener orden en nuestras cuencas. Secretario, un tema que le interesa mucho a los victorenses, la segunda línea del acueducto. ¿Cómo va el proyecto? Bien, la segunda línea del proyecto, bueno, pues es un compromiso de campaña del señor gobernador. A principios del año pasado nos dio la instrucción a la Secretaría de que nos hiciéramos cargo del seguimiento del proyecto. De entrada, bueno, pues nos dimos cuenta que tenía 5 meses que se había hecho el último trámite. Nos apersonamos en la Ciudad de México con las autoridades de Conagua y resultó pues que allá no tenían nada, y que pues el trámite que se había hecho aquí en el organismo de Cuenca, aquí se había quedado, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a retomar de manera intensiva y en coordinación con el organismo de Cuenca Golfo Norte de Conagua. Revivimos el proyecto de tal suerte que en este momento, bueno, pues ya se registró en la Secretaría de Hacienda, lo que es ya del dominio público, ¿no? Se tiene la manifestación de impacto ambiental, se tiene el registro en la cartera de inversiones, no se le asignó recursos. Por más vueltas que dimos a la Ciudad de México, no tuvimos éxito, y el gobernador, la primer decena del mes de junio, nos dio la instrucción de que con recursos propios arrancáramos con la segunda línea. Entonces, hicimos un primer envión, un primer arranque de este tema, pero nos dimos cuenta que en el trazo del acueducto todavía había algunos trabajos que hacer, de ir relocalizando algunos tramos, o se incorporaron algunas áreas que no han sido indemnizadas y que mientras no lo hagamos no podíamos transitar por ahí. Incluso llegaron las máquinas para empezar a trabajar, pero cuando se inició por la ratificación de las topografías y de la línea por donde iba a desarrollarse la excavación, pues tuvimos que frenar un poco para terminar de trabajar estos temas con la Secretaría de Obras Públicas y con la empresa que le ha otorgado
al gobierno del estado hasta ahorita no se ha hecho un compromiso formal, pero que ha dado las mejores garantías de un buen desarrollo de la segunda línea. Al gobernador le ha interesado mucho que se lleve a cabo de inmediato con recursos del estado la construcción de la planta potabilizadora, segunda planta potabilizadora a nivel de la obra de Toma, y ya prácticamente la Secretaría de Obras Públicas se está haciendo cargo de esa obra. Está por días de lanzar la licitación y nosotros seguimos trabajando en lo que corresponde propiamente a la línea del acueducto. En este momento, porque hay gente que nos dice, oye, ¿por qué seguimos sin agua si ya la presa se llenó? Bueno, porque el tubo es el mismo, ¿verdad? No le podemos meter más agua a Ciudad Victoria porque tenemos un solo tubo y ese tubo viene prácticamente a su máxima capacidad. No, se está empezando a mejorar porque estas lluvias, aparte de que le metieron bastante agua a la presa Vicente Guerrero, que queremos que le siga entrando, andamos en el 44% y todavía tenemos un colchón ahí de más de 2,000 millones de metros cúbicos que queremos que lleguen a la presa. Pero sí, esta segunda línea nos va a venir a aligerar el tema. ¿Qué es lo bueno? Que los pozos de Ciudad Victoria, los pozos de la zona norte del acuífero Victoria Güemes se están recargando. Los manantiales, bueno, pues ya se recuperaron los manantiales de la Peñita y ahí sí hay una oferta adicional a la que teníamos antes de Alberto. Entonces ya hay suficiente agua prácticamente para la ciudadanía de Victoria. Muy bien. Secretario, y después de la crisis que pasó en el sur del estado, ¿aún sigue viable los proyectos que se han dado sobre obtener agua de allá del sur para el abasto del centro, de la frontera? A ver, incluso Nuevo León. Hablamos de dos fuentes. Cuando hablamos de la crisis que acabamos de pasar, esta crisis se dio en el río Guayalejo-Tamesí. Ese es un tema que no va a volver a pasar seguramente lo que resta del sexenio del gobernador, prácticamente seguro, porque nos enseñó cosas y hemos generado hasta un protocolo que lo estamos terminando para presentárselo al señor gobernador, de tal suerte que reaccionemos de manera más oportuna también. Ese es un tema. No se puede mezclar con el gran proyecto que tenemos para tomar agua, no de esta fuente, sino del Pánuco. El río Pánuco. Este es un río que año con año lleva al mar cerca de 14,000 millones de metros cúbicos, que si le descontamos el gasto ecológico que está obligada la Federación a descontar para no otorgar volúmenes que afecten al gasto ecológico para beneficio de la flora y la fauna de este río, nos queda todavía agua más que suficiente para lo que está pidiendo el gobierno del estado. 20 metros cúbicos por segundo para traer de una localidad aguas arriba de Pánuco, Veracruz, donde ya no entra la cuña salina. Hay que recordar que en todas las descargas de los ríos en el mundo, bueno, pues hay un flujo del río hacia el mar, y hay un contraflujo cuando suben las mareas y el mar también se mete a los ríos. Entonces, el río Pánuco, que en el estiaje baja bastante su caudal, permite que la cuña salina se introduzca cerca de 70 kilómetros aguas arriba de la playa de Tampico. De tal suerte que tuvimos que ir a buscar una fuente aguas arriba de ese sitio donde entra la cuña salina, que queda arriba de Pánuco, Veracruz. Entonces es de allá donde nosotros encontramos la factibilidad de poder bombear agua y traer a la presa Vicente Guerrero, tenerla como vaso regulador
donde efectivamente tenemos capacidad para estar haciendo llegar esta agua, y de aquí bombear ¿a dónde? A donde no tenemos. ¿Dónde no tenemos agua? Pues ya lo mencioné, en la cuenca del río Bravo. En la cuenca del río Bravo, donde vive el 54% de nuestra población, no tenemos disponibilidad de agua. No han sufrido nuestras ciudades nunca por falta de agua, pero hay una razón: se toman el agua de nuestros productores. Entonces, para poder conciliar esto, queremos llevar el agua para las ciudades, porque no se justificaría estar bombeando con costos de 1,000 y pico de millones de pesos anuales agua a la presa Marta R. Gómez para echarla en los cultivos. No hay cultivo que pague ni mínimamente estos costos de bombeo, pero sí darle la certeza a las ciudades de darles agua de buena calidad, y el agua que ahorita se surte a las ciudades, dejarla en la presa Falcón para beneficio de algún riego de auxilio, como bien dice el gobernador, volver a tratar de darle certeza a los agricultores y poder volver a ver la factibilidad de ser el granero de México como alguna vez lo fuimos. Secretario, la última de mi parte, y quisiera volver un poco al tema de la segunda línea del acueducto. Si el proyecto sigue transcurriendo como usted nos lo menciona, con los tiempos que tienen programados, yo sé que es difícil predecir o poner fechas concretas, pero ¿se terminaría la obra, por ejemplo, antes de que termine el sexenio? Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo eso sin duda alguna, okay, ¿no? El gobernador lo ofreció, es un gobernador de palabra y para él es una de sus obras emblemáticas. Sin duda que antes de que salga el señor gobernador, tan es así que ya no siguió esperando a que hubiera un auxilio de otras instancias y dijo: arranquemos ya, y es un compromiso con los capitalinos y lo vamos a sacar. Entonces eso de que va a salir, va a salir. ¿Cuánto tiempo? Yo pongo el ejemplo del Cuchillo, segunda línea, un acueducto con tuberías y bombas 5 veces más grande que el que vamos a poner nosotros. Allá es para 5 metros cúbicos por segundo, 5,000 litros por segundo. Aquí va a ser tubería para 1,000 metros cúbicos por segundo. Allá son 100 kilómetros de distancia, aquí son 54. Allá lo hicieron en un año. ¿Qué quiere decir esto? Que con recursos, bueno, la ingeniería se puede llevar a cabo de manera rápida. Nosotros tenemos como horizonte 2 años para construir la segunda línea y un plazo máximo de 3 años, máximo, yéndonos al extremo. Muy bien. Secretario, también por la última de mi parte, si usted señalara una región de focos rojos por el tema de la sobreconcesión, ¿cuál señalaría usted? Sin duda alguna que la cuenca del río Bravo. Todas, donde exista el fenómeno hay que atenderse. Nosotros el único foco rojo brillante que tenemos es la cuenca del río Bravo. A ver, cuando digo que allá vive el 54% de la población de tamaulipecos, y además le agrego que Tamaulipas no produce ni 1 metro cúbico de agua. No tenemos un río que digamos, este río nace de Nuevo Laredo y de ahí podemos tomar agua. No tenemos nada, absolutamente. Tenemos un acuífero. Alguien podría decir, ¿tienes agua subterránea? Sí, pero salada, con grados de salinidad que es complejo también desalinizar, de tal suerte que se pudiera poner a disposición de las áreas productivas. Desalitraríamos los suelos y eso sería un golpe así que nos daríamos en el pie. Entonces estamos a expensas, inermes a lo que sucede en la parte alta de la cuenca. Si los que tienen el agua en la parte alta de la cuenca ordenan sus extracciones, que no lo han hecho ni lo piensan hacer por sí mismos,
vamos a estar sufriendo como estamos sufriendo desde hace ya décadas. Quiero decirles, ustedes lo saben, este es un río que se maneja bajo la normatividad de un tratado internacional que se firmó desde 1944. Bueno, cuando en este país la Secretaría de Recursos Hidráulicos primero y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos después tenía un orden extraordinario en las cuencas, la verdad es que se cumplió el tratado de manera puntual. No tuvimos problemas en el cumplimiento del tratado. Pero llega el desorden, nosotros estudiamos junto con la Comisión Nacional del Agua y con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, estudiamos este río con todos sus afluentes y los 37 tramos en que dividimos la cuenca están sobreconcesionados. Y obviamente sobreexplotados. Al no tener inspectores la Conagua, pues cada quien saca lo que quiere. Hace 3 años la Federación quiso meter orden, quiso bajar agua de la boquilla y es del dominio público lo que sucedió. Se amotinaron gentes políticas, productores, exgobernadores, tomaron las compuertas. Sí, fue todo un conflicto social. Hubo todo un conflicto social y la Federación, para evitar un problema mayor, se retrajo y se quedaron las cosas como estaban, ¿verdad? Estados Unidos, con toda razón, sigue exigiendo que se le entregue el agua. Desde hace décadas la Comisión ha alegado sequía, pero nos sacan las imágenes de satélite donde creció de manera importantísima la frontera agrícola en Chihuahua, y bueno, pues el río Conchos, que es el principal aportador histórico de la cuenca del río Bravo, pues dejó de fluir. Entonces ese es un tema que sí es un foco rojo para Tamaulipas. Hace poco tuvimos una reunión con los tejanos, nos decían de su preocupación por la falta de entrega de agua a Estados Unidos. Hoy le debemos casi 1,000 millones de metros cúbicos y en las presas solo tenemos 300, apenas para beber nosotros, de agua mexicana. Entonces, cuando ellos alegaron su crisis brutal, que la tienen, bueno, pues mi respuesta fue: amigos tejanos, por cada metro cúbico que les falta a ustedes, a los tamaulipecos nos faltan 2. Así es que si su crisis es del tamaño que es, lo entendemos, dóblenla, y es lo que a nosotros nos está sucediendo. Nos impacta de manera directa y brutal en la disponibilidad, sobre todo para los distritos de riego 025, para la cuarta y quinta unidades del distrito de riego 026 y para el distrito de riego 050 Acuña Falcón. Entonces está comprometida la zona norte, y si me piden que ponga un foco rojo, para mí está allá en la zona norte. Secretario, muchas gracias por su visita. Hombre, muchas gracias. Seguiremos al pendiente porque el tema del agua, desde luego, es muy importante. Gracias, Pedro. Gracias. Cuantas veces sea necesario, estoy a la orden, a la distancia del teléfono, porque pues son un magnífico medio para que la ciudadanía pues no se lleve por chismes. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.